Bueno, hablemos de la nueva polémica que ha ocurrido en el país. Sucede que se creó una encuesta por parte de la empresa Sermori, en la cual se preguntaba de que si los militares tenían razón en dar el golpe de estado. Los resultados sorprendieron, ya que se mostró un incremento de 20 puntos a favor del golpe, y de aquí el surgimiento de la polémica. Pues partamos, desde lo simple a lo complejo. Empecemos con las reacciones del gobierno y de la gente en general. Está claro que en el 2019 la cancha estaba muy corrida hacia la izquierda, pero hoy está más corrida hacia el centro y un poco a la derecha, lo cual reflejaría este aumento de aprobación del golpe militar. Sin duda el gobierno aprovechó esto para volver a contar el clásico cuento de la víctima de la dictadura. Es obvio. Como lo ven, están tan mal que aprovechan a la mínima cualquier oportunidad para subir su imagen. De hecho, ya empezaron a atacar a una persona en particular. La figura de Pinochet, ¿cuál es tu relación con esa figura? También hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas las que él no podía no conocer y que habría por lo tanto justificado y que son atroces, ¿no? Y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Pero yo creo que a la distancia de 50 años desde el 73, unos tantos, 17 menos, hasta el término del gobierno de Pinochet, yo creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno, ¿no? Como lo vieron, empezaron a atacar a Luis Silva, miembro de los republicanos, por sus dichos a Pinochet. Ahora, yo no le encuentro mucho sentido al escándalo, ya que desde un inicio ellos siempre han mostrado esta postura hacia la dictadura, junto con la UDNI y algunos miembros de Chile Vamos. Eso sería en gran medida la polémica, pero este escándalo escaló aún más, y por parte del oficialismo se propone una ley antinegacionismo, y en este caso creo que es particularmente peligroso. Hemos ingresado un proyecto de ley que tipifica el negacionismo como delito de resultado. Significa que estamos pidiendo la modificación del Código Penal para sancionar, como lo hacen todas las naciones civilizadas que han sufrido sistemas de opresión y exterminio, para sancionar la aprobación, justificación o negación de los crímenes de lesa humanidad cuya evidencia histórica consta en los 4 informes de las comisiones nacionales mandatadas para esto y también en los episodios judiciales que han visto los tribunales de justicia y que han significado condenas para los perpetradores. El delito de negacionismo, como delito de resultado, tal como lo contempla la legislación alemana, significa que esa aprobación, esa justificación o esa negación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la dictadura cívico-militar van a ser sancionadas si se traducen en una alteración del orden público o vulneran el derecho a la honra y a la dignidad que tienen las víctimas, sus familiares y el derecho a la verdad y a la memoria colectiva que tiene el conjunto de la sociedad. Y es que esta ley se traduce fácilmente como una ley de censura. La libertad de expresión es algo intransable, y cuando salen los políticos con estos tipos de leyes justificándose por el bien de la democracia, uno debe salir y decir no. Y es que en mi caso no soy un defensor de la dictadura y no tengo aquel complejo de la derecha y algunos liberales de salir a defender o a justificar a Pinochet.
pero a pesar de que no coincida con ellos tienen la libertad de expresarse. En eso consiste la libertad de expresión, y no porque no me guste lo que diga o me incomode, se justifica el hecho de que yo lo censure. Claro que no, está mal, pero aún intentar disfrazarlo de que es por el bien de la democracia. ¿Qué tipo de bien puede contribuir a la democracia esta ley? Absolutamente ninguna. Cuando en Alemania se ensalza la figura de Adolf Hitler, en cualquier parte pública en Alemania hay una sanción, hay una norma en Alemania que castiga a las personas que celebran el Holocausto. Estoy de acuerdo. Eso, o sea, usted está a favor de esta en eso, a eso quería llegar. Por eso que celebro el proyecto de ley presentado por la diputada Carmen Hertz, que busca hacer o busca algo similar que lo que se hace en Alemania. Entonces, yo creo que eso es valorable, por eso que habría que, me parece interesante la presentación del proyecto que hace Pancho Rodrigo. Como lo vieron en aquel extracto de Sin Filtro, hablaron sobre Alemania y su ley que prohíbe hablar sobre los nazis. Una ley que atienta sin duda a la libertad de expresión y cómo lo quieren aplicar aquí en Chile. Pero si se dieron cuenta, ambos lados están a favor de dicha ley. En este caso, Magdalena está a favor de la ley, pero también queriendo aplicarla a los comunistas, intentando de buscar un empate. Para mí, esto es otra prueba irrefutable más de que tanto la izquierda como la derecha son lo mismo. Realmente reprochable el pensamiento de los dos bandos, y que solo se vio por la adrenalina del debate, mostrando sus verdaderas caras. Con rifle apuntando, sin Congreso, sin oposición, crecimiento promedio anual 2.9%, tasa de inflación promedio anual durante 17 años 79.9%, desempleo promedio anual 18% en 17 años. Cuando digan al frente de que no, es como lo dejó Allende, 17 años desempleo promedio anual 18%. Gini más alto desde que hay registro con 0.54. Y esta es la guinda de la torta. Allende entregó el país con 23% de pobreza. Arístides Torche lo señala. Lo reto a que me rebata con argumentos citando la fuente. Pinochet lo entregó con 40%, es decir, habían más pobres el año 90 que el año 73. Profesor Arístides Torche, La transformación económica de Chile. La baja en la pobreza viene del año 90 en adelante, con la progresiva aumento de impuestos del 12 al 13, al 15, al 17 y los programas de la concertación de transferencias condicionadas. Dígalo para que lo estoy de acuerdo con mi colega Allen Parte. En consecuencia, si queremos abordar la temática de Pinochet en su justa medida, no yendo a lo que estoy totalmente de acuerdo con Ignacio referido a la temática de los derechos humanos, sino que el tema económico, que es lo que siempre dicen desde el frente, permítame dudar de esos números. Para empezar, me parece ridículo negar el crecimiento económico que hubo en Chile, o ya lo que dijo el señor, que en los años 90 estaba peor que en los 70. Para partir, es claro que yo no soy economista o siquiera alguien letrado en el tema, solo un simple pensador, así que me puedo equivocar. Y quiero creer que los datos que tiene el señor no está para nada sesgado y que lo supo interpretar bien. Recordemos que Allende dejó en la miseria al país con una inflación que tenía 3 dígitos, prácticamente una crisis tanto económica como social. Tras la dictadura sin duda hubo un crecimiento, gran parte por la liberación de la economía. Es solo cuestión de consultar los organismos internacionales o ya los datos del Banco Central. Curiosamente, la gente seguía por esta imagen, en la cual representa 2 declives bastante significativos en el periodo de la dictadura, para decir que en los 70 estábamos mejor económicamente. Durante el transcurso de mi narración debieron de haberse fijado que he estado presentando un PPT llamado Pobreza versus Desigualdad de Lucas Palacios Covarrubias. Recomiendo buscarlo, en especial si eres alguien que no cree en dicho crecimiento. Y es que en su trabajo tiene una tabla del declive del PIB en Chile
en aquellos periodos. El primer declive en 1975 con la crisis del petróleo y el segundo en el periodo del 82 al 83 respecto a la deuda externa. Evidentemente, tras haber superado dichos periodos, el país vuelve a crecer y la inflación cae. Me parece impresionante negar el crecimiento económico que hubo, siendo que en Chile fue el que más creció, con una gran diferencia respecto a los demás países de la zona. Y claro, al crecer económicamente aumenta la calidad de vida y de bienes, como lo ven, una mayor cantidad de alumnos en las escuelas y universidades, posesión de bienes a media a alta gama, el incremento del sueldo y como la tasa del desempleo baja, y así sucesivamente. Lo que dice el señor en el video peca de un desconocimiento de los hechos. Bueno, ustedes juzguen a quién creer. Ahora, para terminar, una pequeña crítica al susodicho modelo. Y es que si bien en Chile se abrió al mundo económicamente, y de ahí que muchos digan que Chile es el bastión del liberalismo, lo cierto es que es falso. Que sí, hubo apertura y de ahí el crecimiento del país, pero nunca se dio libre mercado. El Estado aún intervenía, las empresas y bienes y tierras fueron entregadas a dedo a políticos, empresarios y familiares cercanos del alto mando. De hecho, esto es algo que la izquierda siempre se queja y respecto al modelo y la desigualdad económica. En mi opinión no debería ser una discusión a la cual deba uno enfocarse, pero se entiende ya que aquella desigualdad existe ampliamente. No me malentienda, la desigualdad es algo natural, pero si se hubiera dado por medio del libre mercado y no por el corporativismo, aquella desigualdad hubiera sido más estrecha. Realmente creo que este último punto es necesario decirlo, ya que la izquierda solo se limita a decir neoliberalismo, sin siquiera entender que el término neoliberal carece de términos académicos, mientras que la derecha calla como si nunca hubiera pasado y el modelo es el ideal que beneficia a todos según ellos. Claro que beneficia a todos, pero sin duda hubo un abuso por parte del Estado que interfirió. Por ejemplo, los más ricos del país no fueron los más ricos porque se esforzaron y emprendieron económicamente. Claro que no. El Estado facilitó los medios y los apoyó económicamente para que crearan dicha riqueza. Respecto a la dictadura, si eres alguien que cree en la libertad y en la vida, jamás deberías de apoyar a Pinochet, porque fue un dictador, asesino y ladrón. Y si bien el liberalismo pecó en su momento de apoyar a estas susodichas dictaduras de derecha, es bueno ver que hoy en día se les critica y dejar en claro que es una mala postura. Apoyar a estos dictadores o siquiera tratar de justificarlos, a pesar de que en el país existan liberales que avalen la dictadura por el crecimiento económico, realmente es una posición bastante reprochable, ya que vuelvo a decir, nunca hubo un libre mercado como tal, solo un vil corporativismo. Bueno, eso ha sido todo. Comente qué les pareció el video. ¿Acaso crees que el golpe de estado fue necesario? Me despido, chao.